Hermoso. Ok, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí ya en nuestra prácticamente quinta, sexta sesión eh, para abordar un tema muy importante sobre los KPIs para emprendimientos, los indicadores de cómo evaluamos, cómo medimos el desempeño de un emprendimiento e inclusive una empresa. Pero antes de abordar, yo quiero dar la bienvenida a quienes ya se han conectado. Lucía, muchas gracias por estar presente tan temprano y puntualísima. Asunción, bienvenida. Yo sé que has hecho un viaje y todavía tienes un poco el internet reportado, pero muchas gracias por conectarte. Odo también que ya está con nosotros y en breve se están sumando muchos más. Yo quiero ir avanzando de esta primera introducción para que vayan conociendo qué pasó estos días recientemente en Unión Achánica. Pues tuve el gusto de estar por allá en el BRAE, y lo que están viendo son algunas vistas de la reunión que tuvimos para el taller de cierre del programa de preincubación. Bueno, aquí unas vistas de una de las emprendedoras con sus niños. Voy a mover un poquito, ¿ya? ¿Se ve las fotos? ¿Sí? Ya. Aquí Sí, sí se ve. estamos, gracias. Estamos con 6 equipos que se han conformado, son 6 emprendimientos y hicimos un taller de planificación. Planificación del emprendimiento. Ustedes, quienes ya están presentes aquí en la sala, son cefistas, así que les cuento que comenzamos ese taller con un ejercicio de mini objetivos. Desarrollaron la idea de qué quieren lograr, el ejercicio primero, con las cosas del ambiente, ¿no? Pero a nivel aplicativo nos propusimos proyectar qué quiero lograr de aquí a un año o a dos. ¿Cómo voy a llegar a esa etapa? Entonces, en ese taller se trabajó el planeamiento en retrospectiva, ¿no? Si yo quiero a un año lograr una tienda en Ayacucho, para las que comercializan chocolate, por ejemplo, Olimpia, eh, pues antes de eso, ¿qué debo hacer? Fue interesante porque cada una de ellas presentó su idea. Aquí Jenny está mostrando la primera de las iniciativas, eh, que corresponde al rubro de artesanía. Ella está mostrando un zarato, así se llama esa bolsa. Y al medio también están algunas piezas de collares, eh, bisutería de estilo Ashan. Habló sobre los elementos y cómo ellos que no sabían hacer este tipo de prendas con diferentes diseños, porque siempre lo habían hecho todo igual, o sea, no tenían un sentido de diversidad mayor. Y claro que hacen sus diseños, algunas variedades, pero no con el enfoque de mercado, pero ya están introduciendo, ¿no? Mostraron las telas mismas, y aquí la segunda iniciativa de Jenny y de las Yorini es el grupo, es la preparación y comercialización de masato. Uno dijera, pero masato es una chicha y ya. No, pues que ellas tienen la idea de prepararlas y distribuirlas. Ellas ya venden el masato, ya las distribuyen y las buscan, obviamente, ¿no? También, bueno, se repite la foto. Aquí estamos con Estela, y Estela presenta la iniciativa de artesanías en Junco. Son cestería fina y ha logrado una muy buena calidad en su cestería. No utiliza tintes, sino para darle color a su producto usa hilos, hilos mercerizados, y los va bordando muy finamente y le da color a las piezas. Ha sido muy interesante. Aquí mmm, creo que es Clarisa, la que está presentando es una variedad de chips, de plátano, de pituca, de yuca, de, de los productos de la zona, son tubérculos que no hay en otras partes y que ellos saben cultivar. La variedad es el valor principal de parte de sus productos, ¿no? Es la variedad. Y al costado hay unas jarras que son bebidas a base de plátano y de pituca.
¿ya? Aquí ya parte de la evaluación. Los que están ahí de camisita media turquesa, ¿no? Pálido, son los técnicos de la municipalidad que también asisten a este curso de manera diferida. Por asuntos laborales no se pueden conectar, pero lo ven y han sido evaluadores de esta mini feria que se hizo en el cierre. Ya aquí están haciendo sus preguntas, ¿no? Vamos a avanzar. Eh, Así, estas son las preguntas para Jenny. Estas son para Estela y compañía, que están presentando cestería fina. Ya le podríamos decir cestería fina porque de hecho tienen proyección de utilizar otros materiales, ¿no? Y hacer joyería y bisutería ya no con acero o alambres así nada más. Más adelante seguramente nos van a contar alguna novedad, ¿ya? Y están de nuevo los chips. Ella es, ay, no veo su nombre, perdón, Maribel. Ya, Maribel, presentando las harinas fortificadas, harina de plátano, harina mezclada con pituca, harina con yacón y cacao. Entonces tiene combinaciones que son, yo casi las puedo comparar con los nutracéuticos, productos que son, eh, bienvenida Jennifer, buenas noches y feliz día del trabajo también para ti. Entonces son productos, yo diría, nutracéuticos o que se acercan a esa categoría de productos porque ya son harinas fortificadas. Esos son los productos que ellas están logrando. De parte de la municipalidad están recibiendo el apoyo para habilitar el empaque y el registro de sanitario. Entonces no son productos así nomás, ¿no? Son ya desempeños importantes. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos nuevamente otro emprendimiento, también de artesanía de otra comunidad. La primera era de Gran Chinungari, este es Alto Parijari. Otra comunidad nativa también ashánica, por supuesto, en las que ya desarrollan más bisutería que otros materiales, otros. La fortaleza es que están innovando en la producción y el diseño. Aquí sí hay más entusiasmo por hacer productos diversos de artesanía, sobre todo billutería. ¿Ya? Aquí están mostrando sus piezas. La abuela que está aquí es bien particular porque si bien ella no es ashánica, pero es de la sierra, pero ya es, ¿cómo se diría? Suegra, creo, de alguien de allá, ya. Entonces ya se ha quedado. Y ella hace tejidos, y uno dijera, bueno, tejidos en tanto calor en la selva. Su iniciativa hace parte de la asociación y ya están trabajando en esa línea. Si bien es tejido sintético, pero es más bien por la visión de inclusión que se considera a ella en el negocio, ¿ya? Ella se llama Cirila, ella es Cirila, es abuela. Todos la quieren. Aquí estamos con Olimpia. Olimpia y su esposo al lado producen ya chocolate. Ya tienen estandarizado su producto. Es uno de los pocos emprendimientos en el BRAE que ha hecho variedad de chocolates. Chocolates de 60, 70, 80 y 100% pasta de cacao y que están misturizando con sabores como agua y manto, mangos, naranja, piña. Es decir, tú das un mordisco a las barras de chocolate y ya tienes ahí el café, el arándano en el sabor del chocolate. Hacen nips, hacen nips también, y ella quiere postularse junto con el próximo emprendimiento a Procompite, por ejemplo. Y Procompite financia también innovación, pero también productos locales, ¿no? Y ya tiene buenas condiciones. Aquí están sus productos.
Los evaluadores, por supuesto, muy curiosos, han estado averiguando y preguntando de qué se trata, ¿no? Es, aquí seguimos con el caso de Olimpia. Aquí, ahí solo vemos hojitas, ¿ya? Pero esas hojitas son las imágenes que tiene Berta, Berta la emprendedora que está de pie ahí de guinda. Ella está proyectando, ya, ya tuvo la idea hace tiempo que no la había puesto en marcha, la producción de huevos orgánicos. Son iniciativas que para el entorno dirías, pues eso es lo que puede hacerse, ¿no? Pero su visión es grande, la comercialización de huevos orgánicos en la región. Y no solamente hacia Ayacucho, que es lo más próximo y más fácil por conectividad, pero su visión es alcanzar a Cusco, porque Unión Ashánica está localizada en la, en la provincia de la Convención, que pertenece a la región Cusco. No es fácil llegar hasta Cusco, ahí Asunción me dará la razón. Se viaja por tierra alrededor de 20 horas, haciendo altos, obviamente, y transbordo, porque es muy distante. En cambio, para Ayacucho se puede llegar más rápido y su idea es primero comercializar en Pichar y Quimiri, que es lo más próximo, y luego venir hasta Ayacucho para hacer su comercialización. Ella tiene la visión de no solo hacerlo allí, quiere hacerlo en varias sedes, porque cuenta con sus familias y así. Así que no, yo la veo como ya desde el inicio ya quiere expandirse, ella no quiere hacer solo su balconcito. Ella argumenta también la calidad nutricional y es otra candidata a postular su idea. Ya tiene avanzado algunos datos, le han ayudado a hacer Exceles, cálculos. Si no me equivoco, hasta flujo de caja para una primera proyección para la producción de huevo orgánico, ¿ya? Que también se estaría presentando a Procompit. Entonces, son estos los proyectos, los anteriores, por ejemplo, que teníamos eh, la Paco Cevichería, no se presentó ayer, porque los integrantes eran más bien técnicos de la municipalidad y no estuvieron para la fecha del cierre. Y tampoco los de Café Gourmet, porque justo tenían un evento de campo, entonces no los tenemos aquí, ¿no? Y bueno, aquí, hasta aquí serían las vistas, son las que les he compartido en el WhatsApp, son las del taller, así que ¿a quiénes nosotros vamos a hacer aplicación de nuestra asesoría? Es a ellos, ¿ya? Si bien hemos abierto esta visión de formarnos como asesores, claro que ustedes lo harán con el entorno más próximo en su territorio, en su ubicación, pero lo vamos a trabajar especialmente con los emprendedores de Unión Ashánica. Y hasta el momento estas son las iniciativas, ¿ya? Son iniciativas a las cuales vamos a apoyar. No sé si hay algún comentario. Estamos con Jennifer. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Alguna idea, alguna opinión? Odo, Lucía. Sí, no quería interrumpirte. Primero, felicitarlos. Ay, felicitarte, qué hermoso. O sea, me has recorrido la miniferia en un ratito y eso ha sido emocionante. He visto cosas hermosas que si bien es cierto, algunos productos muy singulares o que me vienen a la mente, recuerdo mucho que mi hijita le gustaba mucho buscar ese atrapasueños y ahí lo he visto justo, También. Ujú. ¿no? Y otras cosas más tienen mucha innovación. Esto de los huevos orgánicos para mí ha sido algo, me parece bastante interesante. Y lo bueno es que ya, no lo pudieron llevar tal vez en físico, pero por lo menos lo presentan en una imagen, ¿no? Sí, Y hablan de repente, ¿no? Tengo algo así, ¿no? Veo que también hay muy buena comunicación con el tema de la municipalidad y eso es grandioso. Creo que es algo que siempre estamos, que los emprendedores están siempre tratando de encontrar sí. Ujú. y los asesores, pues de alguna manera para ellos es un aliado estratégico brillante, ¿no? Totalmente, Ujú. sí. Así es. Ese es Gracias, más o menos, Lucía. pero
Gracias. Efectivamente es motivador. Yo quiero añadir a esta visión, los emprendedores de cualquier territorio, de cualquier zona, son gente que quiere salir adelante. Tiene el perfil del emprendedor, se arriesga, toma iniciativa, busca apoyo a su manera. Hay algunos que se rinden más rápido que otros, unos que se resienten más rápido que otros. Eso pasa en todas partes. Sin embargo, el hecho de intervenir con Paro Lab en este proceso en el territorio de Unión Oceánica, en verdad es un soporte muy importante, porque si bien está el proyecto Cacao, proyecto Café, Magna ya se conectó, creo que ya este, creo que uno de los proyectos ya terminó. Entonces, es como que ya ahora, ¿qué hacemos con estos emprendimientos que se han comenzado? Entonces, la idea es que se pueda trabajar con los emprendedores que ya han consolidado al menos una idea en concreto y nosotros, ustedes, nos estamos preparando para ser asesores de emprendimientos de ellos. Para nuestra invitación, cuando yo les decía, vamos a trabajar con los emprendedores, eh, era esa. ¿A quiénes vamos a hacer? Primero sería a ellos, como primer eslabón. Y estoy segura que ustedes podrán tener a otros emprendedores en su territorio, en su provincia, a quienes aportar a través de su talento, de su especialidad, pero ya desde la visión de el asesoramiento innovador, asesoramiento de sostenibilidad. Bien, entonces quiero dar la bienvenida a quienes se suman. Daisy también ya está con nosotros. Bienvenida, Magda. Te escuchamos. Mientras voy poniendo. Freddy, buenas noches. Perdón Hola, por la buenas demora, porque como noches. estaba hoy día trabajando, Te entiendo, pero recién acabamos bienvenida. de llegar del campo. Bienvenida, Magda. Ujú. Daisy también ya está con nosotros. Excelente. Ok, vamos a comenzar eh, la reunión de hoy y lo que les voy a presentar es un tema sumamente importante que justamente partimos de esto a la hora de trabajar en, en, en el tema del asesoramiento per se, ¿ya? El asesoramiento per se como emprendedoras y emprendedores, esperamos que un asesor nos ayude a definir, a visualizar qué se puede hacer a partir de mi idea cero, ¿no? Y esperamos que los asesores puedan dar información o encaminar. La manera en cómo lo hagas, pues depende ya de tu habilidad. Ya lo hemos conversado con Carmela en una de las sesiones previas y hemos visto que hay habilidades de conocimiento, hay habilidades del saber ser, del saber conocer, del saber estar también para poder dirigir a los emprendedores. Y una de esas líneas es la parte técnica dura, digamos, de como asesores hacer cuestionamientos a los emprendedores para que puedan ser críticos también con su propia idea y ser capaces de encontrar dónde está la falla para mejorar. Entonces, como parte de esta intervención, uno de los temas, como ya saben, es el diagnóstico del emprendimiento. ¿Cómo se definen esos KPIs para los emprendedores? ¿Ustedes saben algo de los KPIs? A ver, díganme un sí, un like o abran su micrófono. Dígame, por favor, ¿ya conocías algo de los KPIs o has escuchado de del KPI? Sí, si me permites. Sí, Lucía, Yo lo adelante. tomo como indicadores o como, a ver, como herramientas para poder ayudarnos a medir. Ujú, eh, Puede ser un negocio, puede ser un emprendimiento, ujú, sobre todo cuando ya se ve que ya están, ¿no? Implementándose, que se está dando a conocer ese producto, necesitamos tener recursos o un instrumento, algo que nos diga cómo va, ¿no? claro. Cómo es la percepción de parte del consumidor, de quienes lo compran y otros temas más, ¿no? Pero Ujú. qué mejor escucharte porque de verdad me gustaría
aprender y avanzar más de ellos. Pero sí, Genial, algo por lo menos. gracias. Gracias. Sí, efectivamente, los KPIs son indicadores, ¿sí? Son indicadores que requieren analizarse a partir de la propuesta de valor, a partir del modelo de negocios. Entonces, cuando uno aborda el tema de negocios, tiene que considerar ya el todo como ideas, ¿no? Como idea completa. Entonces, comenzamos con esto de nuestra propuesta de valor, ¿sí? La propuesta de valor es eso que distingue al emprendimiento como un producto o un servicio y agrega valor a la vida de los clientes, entonces le resuelven alguna cosa. Los casos que he mencionado a manera de ejemplo de los emprendimientos que han presentado ayer sus productos y su idea y han proyectado su visión es esa. Se quieren distinguir, al menos dentro de su entorno y de sus proyectos, sus ideas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar hoy? Vamos a hablar la importancia de hacer este diagnóstico del emprendimiento repasando el Business Model Canvas. Vamos a ver cómo se puede integrar la sostenibilidad al Business Model Canvas sin necesidad de ser ese modelo más grande, sino vamos a ir con lo básico, buscando esas llaves claves de rendimiento, los KPIs específicos para emprendimientos sostenibles y cuál es nuestro papel como asesor. Y vamos a tener una actividad. Entonces, ¿por qué es necesario un diagnóstico detallado? En concreto, si uno analiza, es como cuando el médico hace una revisión de un paciente o cuando un contador dice, a ver, ¿en qué situaciones está el negocio? O un ingeniero estructural dice, a ver, ¿cómo está esta edificación? No solamente ve físicamente, ¿no? Sino que busca evaluar la viabilidad, el potencial de crecimiento y los riesgos de la idea de negocio, porque no es aceptar la idea de negocio por aceptar, ¿sí? Comprende además, es importante, mejor dicho, comprender un modelo de negocio actual para potenciarlo o llevarlo a la escalabilidad deseada, identificar oportunidades y amenazas posibles del mercado y establecer una base para la definición de objetivos y la medición del progreso. Eh, Aquí hago un paréntesis. Los asesores normalmente vamos a acompañar el emprendimiento, a veces de manera puntual, pero a veces vamos a tener un acompañamiento de algunas semanas, unos meses. Eso es según nuestro papel, nuestro pacto con el emprendimiento o los emprendedores. El objeto, al final, de hacer una, o hacer cuatro, o hacer 7 sesiones, o un acompañamiento de 4 meses, etcétera, tiene como base conocer ese diagnóstico. Y nos basamos en el modelo de negocio, el Business Model Canvas. Todos hemos visto ya el tema del Business Model Canvas. Dígame alguien, por favor, si no lo ha visto para hacer un repaso rápido. ¿Alguien ya lo conocían? ¿Ya conocían el Business Model Canvas? ¿Cierto? ¿Me dicen un sí en el chat? Sí, entiendo también que existen distintas formas de presentar el Model Canvas también, o algo así también, es importante, Sí, ¿no? sí, es Ujú. verdad. Yo lo voy a separar con esta rayita. Gracias, Lucía. Eso. El Business Model Canvas es una plantilla que si dijéramos uno, hay que llenarla, le llena y no es así. Es todo. Es un sistema que si lo echas a andar funciona. O sea, no es una plantilla que tú la llenas y ya llené el dato, ¿no? Sino, y no es aislado. Está relacionado uno con otro, ¿ya? Uno con otro. Entonces, si tú partes este modelo de aquí, desde la propuesta de valor hacia la derecha, es el lado visible del negocio, es el de cara al mercado. También le llamamos el aspecto emocional, ¿sí? El público, ¿ya? La parte pública del negocio, del emprendimiento, tiene que ver directamente con el mercado, porque hacia la derecha está justo el segmento de mercado en relación con el cliente, canales, cómo se generan los ingresos. Y cuando hablamos, ¿y qué hay al lado izquierdo? Pues está lo que tenemos tras bambalinas, la puerta de la puerta para adentro, ¿no? Lo interior, ¿no?
incluso aquí está el tema de la ingeniería del proyecto, para los que hacemos proyectos, ¿sí? Aquí está justamente la generación del valor, ¿ya? La generación de valor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que generamos? Aquí estaría el lado racional del negocio. Está, como quien dice, de la puerta para adentro. Ahí está el taller, mis maquinarias, mis depósitos, mi generación de residuos, etcétera. Y hacia el lado derecho está mi lado emocional, cómo conquisto al cliente, cómo llego a la gente, con qué canal, con qué marketing, con cómo es mi relación, que si hago ofertas, si hago mecanismos de promoción, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando aprendimos a partir de la puesta en marcha que hizo Osterwalder con esta plantilla, realmente nos agilizó la visión de cómo concretar una idea de negocios. Esto no es un plan de negocios, ¿cierto? No es. Sin embargo, nos da un primer panorama, un primer acercamiento a la creación de un negocio o a la concreción de una idea de negocio que estaba de repente en marcha, empezando y no se veía tan concreta. ¿Ya? ¿Sí me dejo entender hasta aquí, mis estimados? Ok. Espero que sí. Ahorita venimos con preguntas, ¿eh? Entonces, el Business Model Canvas resulta ser una herramienta estratégica para describir, diseñar e inventar prácticamente cómo sería el modelo de negocio, de un negocio. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer a manera de un repaso rapidísimo. Como ya comenzamos desde el lado del segmento de mercado, siempre enfocándonos en el mercado primero. ¿Qué es lo que debería hacer el emprendedor? ¿Ya? El emprendedor debería tener clarísima la identificación de grupos o personas u organizaciones a los que se dirige el emprendimiento. Puede hacerlo, a ver, si fueran personas, serían tipos de personas. Si fueran grupos o empresas u organizaciones, serían negocios, y la naturaleza del negocio cambiaría, ¿sí? Entonces, estoy hablando ya con ustedes que conocen la herramienta, así que no es tanto una novedad. Si fueran personas, aquí el punto clave es distinguir, ¿qué distinguimos aquí? A ver, el tipo de persona, edad, de dónde son, si tienen ingresos, ¿cierto? Sí, pero eso es lo de menos, ¿ya? No es lo más importante. Lo más importante tenemos que identificar el comportamiento. El comportamiento respecto de la necesidad o del problema. Es el perfil de cliente o de segmento de mercado que tenemos que exigir que el emprendedor concrete. Aquí no se vale poner, por ejemplo, público en general. ¿Por qué no sería saludable poner público en general, mis estimados? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿Por qué sí diríamos mi negocio va a estar dirigido a público en general? ¿Quiénes están en la sala? A ver. Anita, buenas noches. Dime, Anita, ¿habrás escuchado que hay emprendimientos que dicen mi negocio va a estar dirigido a público en general? ¿Qué piensas? Eso dependería del negocio. Probablemente si es un restaurante sin mucho diferenciación, podría ser un público en general. Ciertamente. Pero si es un producto que estamos buscando que sea diferenciado y que tenga una propuesta, tendríamos, me parece, que identificar Claro, el nicho de mercado. esa respuesta del público en general no es suficiente. De hecho, es tan abarcadora, tan grande, que al no tener esa especificidad, cuando vayamos al rubro de canales, entonces, ¿qué estrategia va a usar si es público en general? ¿Va a usar redes sociales? ¿Va a usar volantes? ¿Va a hacer degustaciones en un mercado? ¿Va a hacer degustación en eventos de lujo? ¿Dónde lo va a hacer? Entonces, por Tomás, eso, adelante, adelante. ¿Quién quiere decir algo? perdón. Ajá, Sí, ok. no, solo
Lo que tú decías Ujú. de cómo va a ser la estrategia, se tendría que tener, como tú lo has dicho, el nicho, identificar bien el segmento de mercado para poder viabilizar las estrategias, ¿no? Porque si no sería un mundo. Sí. Entonces, hay negocios que sí son masivos, ¿no? Tal vez los negocios de consumo masivo sí podrían llamarse negocios eh, en, aparentemente para público en general, pero no siempre es así. Hasta los productos masivos tienen nicho, tienen nicho. Y ese acotamiento es una exigencia. Entonces, ustedes, nosotros como asesores, si no encontramos eso, tenemos que pedirlo y tenemos que ayudarles a que lo consigan, a que revisen bien, a que busquen de nuevo, a que vuelvan a replantear hasta tener. Porque es importante conocer profundamente a ese personaje por la necesidad, ¿ya? Por la necesidad y por el comportamiento que tiene respecto al problema, ¿sí? De repente es por consumo de productos orgánicos, por arte, por preferencia de ropa sintética, ropa deportiva, etc. Si eso no es definido con concreción, va a ser muy difícil realmente que el modelo funcione. Porque si no hay claridad en el segmento, ¿a quién tú vas a dirigir el producto o tu solución? Recuerden que hacer un negocio, algunos empezamos de inversa. Como yo sé tejer, entonces yo voy a encontrar a quién vender. ¿Correcto? Eso es viable. Ahí las artesanas, las señoras que han hecho, que les mostré, que han hecho sus productos y lo han presentado, están empezando desde lo que saben hacer y ahora hay que buscar el nicho de mercado, ¿cierto? No es malo el inicio, no es malo, solo que no pueden ellas responder que es para el público en general. Ellas tienen que saber para quién es ese producto, a quiénes. Y casi siempre responden todos, ¿no? Todos los emprendedores, es público en general o la mayoría, mucha gente. Eso no es posible, ¿ya? Entonces, muy importante. ¿Qué preguntas podrías hacer tú como asesor o asesora para exigir al emprendedor? Entonces tú dices, ¿quiénes son tus principales clientes y tus principales, o perdón, clientes secundarios? Cuando decimos principales serán aquellos a los que va directamente el producto y los secundarios serán aquellos que compran ocasionalmente. ¿Qué, qué problemas buscan resolver sus clientes? ¿Cómo se alinea esa oferta con las necesidades? Su oferta de propuesta de valor, ¿no? Con las necesidades de estos segmentos de manera sostenible. Y así, el asesor, usando a manera de ejemplo estas preguntas, puedes abordar, a pesar que ya te lo hayan dicho, o justamente porque te han dicho de manera genérica, ¿sí? Porque te han dicho de manera genérica y hay que buscar que no sea tan generalista, ¿ya? Entonces, ay, yo quiero borrar y no se va. Sorry. Listo. Cerrar. Entonces, cuando hablamos de la propuesta de valor, aquí los emprendedores, ¿qué deberían escribir o proponer? Deberían decir qué problema ayudamos a resolver. En esa sección, eh, los, en esa sección los emprendedores dirán, resolvemos la necesidad de lujo, resolvemos la necesidad de querer alimentos saludables, necesidad de tener productos más sanos, orgánicos, etc. Tienen que estar claros en su propuesta de valor. Además, deben saber describirlos. Desde este punto de vista, la mayoría de los emprendedores sí lo sabe hacer, porque como lo hemos visto en los ejemplos que les mostré, saben su artesanía, saben su producto, sus chips, saben su chocolate, saben sus bolsos, sus tejidos, lo saben muy bien, ¿sí? Pero lo que hay que tener concreción es qué resuelvo con ese producto que estamos trabajando, que estamos proponiendo. ¿Qué resuelvo? Y eso hay que ayudarles a concretar o a dar concreción. Pero al mismo tiempo, en esta sección de la propuesta de valor, tiene que haber
la integración a la sostenibilidad. Es decir, que el producto que están haciendo genere beneficios ambientales, sociales o económicos para el cliente. Ahorro, mínima contaminación, agilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como asesores podemos preguntar, ¿qué valor único ofreces? Porque artesanías hay muchas, tejidos hay muchos, producción de huevos hay muchos, hasta los industriales. ¿Cuál es lo especial que tienes en tu producto? ¿Cuál es tu valor único? Al hacer esa pregunta, nosotros vamos a ayudar a que el emprendedor en esta parte se concentre en ese diferenciador. Y si no lo tiene, pues empiece a generarlo. Porque sin ese diferenciador, cualquier otro emprendimiento es igual del montón, igual de las masas. Será al final casi un común. Otra manera es preguntarle cómo se diferencia tu propuesta de la competencia. Y aquí algunos pueden decir, es que yo no tengo competencia. ¿Qué reflexión les da a ustedes esa respuesta, mis estimados? Abran su micrófono. Que los emprendedores digan, yo no tengo competencia. Si me permite, eso es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo no podemos decir no tengo competencia? Porque al fin y al cabo, si yo voy a hacer zapatitos, pues de repente mi compañía, mi vecinita está haciendo sandalias. Entonces, el día que no me Claro, compran mis zapatos, se van a comprar las sandalias. O está, sea, siempre. siempre va a haber una competencia, aunque sea no directa, como decimos, ¿no? Porque es competencia directa y no, y también competencia indirecta, ya me decía. Claro. O sea que siempre vamos a tener competencia. Entonces, al pedirle esa pregunta, al hacerle esa pregunta, ¿cómo te diferencias de la competencia? Estimulamos a mirar hacia afuera, a ver otros productos. Si es que no hay exactamente el mismo, entonces a buscar producto sustituto. Es decir, si yo preparo cremas faciales y digo, ay, no, es que acá no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? Aquí ya hay marcas industriales cosméticas que venden cremas faciales. Entonces yo tengo que estimular que, cuál es tu diferencia con ellos. Ah, es que yo hago con arándanos o que yo hago con las especias del camu camu o con las especias de aceites esenciales de la zona, etc. Ah, ahí está la propuesta de valor. Y es que eso tiene que estar destacado en este segmento, en este cajón de propuesta de valor. Si eso no está distinguido, hay que ayudarles, estimularles a que lo pongan, que lo escriban, que lo vuelvan a redactar si es que es posible hasta que les quede claro. Incluso que se incorpore el tema de la sostenibilidad en su propuesta de valor, que digan que esta esencia es natural o que estos productos son orgánicos o que las semillas o que ya nosotros no usamos plástico o que nuestro empaque es biodegradable. Algún elemento de sostenibilidad tiene que estar descrito aquí necesariamente, es decir, no, ya no es una opción, ya no es si puedes o si quieres, es que en realidad tiene que estar, ¿ok? Listo, pasamos entonces. Canales, ¿cómo explicas cómo llega la propuesta de valor o el producto a los clientes? Aquí se hablará acerca de todo el marketing, de ventas, de la distribución, ¿sí? Y también hay que considerar cómo es la sostenibilidad, los criterios de sostenibilidad en la elección de los canales. ¿Ya? Aquí tendremos que, falta todavía, en la relación con los clientes deberíamos abordar temas como estos segmentos son atendidos por el emprendimiento. Si yo tengo dos tipos de emprendimiento, digo, dos tipos de clientes, tres tipos de clientes, uno principal, dos secundarios, la propuesta de valor tiene que ser específica, los canales tienen que ser específicos, la relación con los clientes tiene que ser específica. Entonces hay más abundancia a la hora de redactar, ¿sí? De criterios me refiero, ¿no? Entonces hay implicancias, claro, respecto a la sostenibilidad. Y acá vamos a ver, en el segmento o la sección de fuentes de ingresos, la pregunta o lo que ellos deben describir es cómo genera valor monetario o la palabra monetización, cómo se genera plata como flujo de dinero hacia el negocio y si esos modelos tienen ingresos sostenibles y éticos. Entonces, los asesores podemos preguntar,
cómo llegan a sus clientes de manera eficiente. Aquí esta palabra es bien importante, eficiente y sostenible respecto a los canales. ¿Qué tipo de relación construyen con sus clientes? Hacen ventas recurrentes, promociones, campañas, por fiestas, etcétera. Esos son los tipos de relaciones. Y cómo diversifican sus fuentes de ingresos. Entonces, aquí les voy a pedir ejemplos de los que hemos escuchado al inicio, ¿ya? De los que han visto al inicio, los que han producido artesanía, que han producido, los que están anunciando sus productos diversos. A ver, vamos a concentrarnos en la artesanía, ¿sí? Artesanía. Segmento de mercado sería turistas y algunos nacionales, pero ambos con gusto por la artesanía tradicional, digamos, para adelantar. Tradicional. Estoy escribiendo. Ahora, díganme ustedes, si yo produzco artesanía, ¿cómo sería el canal? ¿Cómo sería el canal para ese producto? A ver, ¿alguien tiene una idea? Bueno, más o menos por la experiencia que he visto de los artesanos aquí en Cajamarca, Celi, si me permites, Sí. ellos de alguna manera han participado se ha tenido que buscar el transporte, primero hacer pues toda la logística necesaria para poder transportar la artesanía, para que llegue en buen estado, como el cliente quisiera verlo, ¿no? Ajá, Y recibirlo, y lo hemos llevado a Ecuador. ajá. Entonces, es una cosa, no esperábamos solamente que vinieran ellos, sino que primero nosotros quisimos ir ¿no? Hacia allá, hacia ese Ok. país, luego los invitamos y Mira, efectivamente hubo. el canal corto, aprovecho lo que dices, Lucía, el canal corto sería venta local, es decir, en Sí, una claro. tienda, en una Algo. feria, Ujú. en el aeropuerto, Sí, por ejemplo, de la localidad. Pero un canal largo ya implica logística para llevar el producto para transportarlo. a otros destinos, Sí, ajá, ¿no? Entonces, ¿por qué es largo? Porque en el primero tú terminas la producción, lo pones a tu bolsita y te vas. Ya está, ujú, ¿no? Lo sí, máximo que harías es un viaje interprovincial o local y ya llegas a la feria y listo. Pero sí, cuando tú vas a usar un canal largo es porque ya o ya estás haciendo exportaciones o tienes una intermediación de muchos más pasos. Ya no lo haces tú o se requiere de un comercializador, un intermediario. Y no hay que satanizar el hecho que haya intermediarios, porque eso es real, eso es necesario. Por ejemplo, cuando hablamos de los productores agropecuarios y se quejan de que si la papa se vende en chacra, se vende a un sol 20, pero en el mercado de la ciudad de Lima, el mismo kilo sube de un sol 20 a casi 4 soles. Obvio, quien gana ahí es el comercializador, es el intermediario. ¿Por qué? sí, Porque el productor no puede, logísticamente, por sus propias fuerzas, por sus conocimientos, no puede llegar hasta la ciudad de Lima. Y le toca ceder parte de esa ruta a un tercero. Ahí se ujú, convierte en un canal largo. Entonces, si el emprendedor ha decidido llevar sus productos hacia un X lugar, hay que distinguir, para comenzar esa mínima diferenciación, canal corto, canal largo. Y se utilizará para ello otras ferias, se utilizará marketing, ¿sí? Se utilizará redes sociales, se puede hablar de e-commerce, ¿ya? ujú. Y comer, claro. También puede ser. Entonces, los canales son amplios. La pregunta aquí es cómo llegan a sus clientes, qué hacen. Las Mm, señoras que les explicaba yo, por ejemplo, decían, las chocolates, yo voy a tener mi tienda en Ayacucho. La señora Olimpia, ella decía, sí o sí voy a tener mi tienda en Ayacucho, pero ella vive ahí en Mantaro. De ya, Mantaro hay que salir a Pichari, de Pichari recién tomarse el carro para allá. Ahora, ella, si bien tiene familia en Ayacucho, ella no conoce del todo. ¿Será que los 2.000 soles de alquiler le va a resultar desde el primer día? Entonces, hay que considerar esos tipos de razonamientos para ayudarles a establecer sus razones. En el tema de las relaciones, acá será considerar la recurrencia de compra para establecer descuentos, para establecer promociones, demás formas, ¿sí? Incluso bono.
otras cosas, ¿no? Digamos, hacer campañas, si ya los tenemos en redes sociales, usar especialmente las redes sociales para hacer campañas, o remarketing se llama también, eso es utilizando los canales abajo, pero para reforzar lo de arriba, para relacionamiento con los clientes. ¿Alguna vez tú has Claro, repetido algún sí. producto de alguna empresa o alguna marca? Claro, porque te lo han vuelto a ofrecer con otra forma. Entonces, hicieron remarketing con eso, ¿no? Eso. Ya, entonces va por ahí, mis estimados. Cuando recibamos el modelo de negocio o escuchemos un pitch del emprendedor, estas son las preguntas que hay que lanzar para el repaso. ¿Me dejo entender? Y Cedi, aprovechar en esto de los canales, muchas veces ya, bueno, y así empiezan casi la gran mayoría. Por ejemplo, acá hay mucho queso artesanal, ¿no? Ajá, Entonces, el tema es que, claro, competencia tienen, porque lógicamente el nivel es distinto. Si hablamos de marcas, pues tenemos Guacariz, Chugur, etcétera, que son claro. marcas ya posicionadas y que han empezado tal cual, así como los amigos emprendedores artesanos en queso, ¿no? Porque así le Ajá, decimos, ¿no? Artesanal. Ahora, ellos tienen que pensar que en algún momento, pues, en Chubut, por ejemplo, o Guacariz, ya no solamente es una venta desde la producción de la planta hasta el consumidor directo, no. Se hacen valer de mayoristas, o a claro. veces de minoristas, o llegan a supermercados. Por ejemplo, ahorita Guacariz es una estrella conocidísima, Chubut también lo ha hecho, pero más es Guacariz quien está posicionado en Wong, por ejemplo, en Lima Excelente. es un supermercado Wong, Mm, Metro, etcétera. Mientras que Chubut lo ha hecho a través de sus tiendas locales. En cada mm, distrito hay una tienda llamada Chubut. ujú, Entonces es ujú. excelente, ¿no? Bien, Es- buen punto. Entonces, Ujú. cada una puede especializarse porque ha definido a quién va a llegar. Esa especialización no es al azar, no es golpe de suerte. Simplemente es que me enfoco en un segmento, entonces todo mi esfuerzo de marketing, mi esfuerzo de diseño de marketing, de publicidad, se va a ese segmento. Por eso la especificidad a la hora de decir a quién le vendo. Entonces, vamos ahora al interior del negocio, ¿no? Dijimos, desde la propuesta de valor, desde la puerta del negocio para adentro, qué cosas, qué elementos se deben abordar en un modelo de negocio de los que sí o sí tiene que estar descrito en el. Primero, recursos claves, ¿sí? Los activos más importantes para que el modelo de negocio funcione. Háblese de recursos humanos, físicos, intelectuales, puede ser insumos materiales, puede ser herramientas, algunos equipamientos. Obvio, aquí tendrá que estar la materia prima si es que se genera a partir de algo en concreto. Por ejemplo, el plátano, por ejemplo, las semillas, por ejemplo, las tinturas, el cacao, el café, según la naturaleza del negocio, ¿sí? En el rubro de actividades, su nombre dice claves, abajo también recursos clave. Esa palabra determina que sin ese elemento, este negocio no funciona, o esta descripción no funciona. Es decir, yo no puedo considerar en recursos clave la secretaria. ¿A quién sí consideraríamos? Si fuera la producción de Olimpia de chocolates, chocolate fino, chocolates saborizados. La secretaria no es relevante, de hecho ella no la tiene. ¿Qué es lo Ya. relevante? El chocolatero, la chocolatera, Claro. Ujú. el que hace el chocolate. Es decir, si Excelente. tú no consideras el recurso clave, entonces como sistema no se entiende, se queda flojo, entonces no se logra una consistencia. Lo mismo pasa en las actividades clave. Aquí se consideran las acciones más importantes que se debe realizar el emprendimiento para que este modelo funcione en el área de producción, en el área de marketing, cómo resuelven problemas, en el área, incluso si se generan residuos, etcétera, etcétera. Si voy a producir chocolates, habrá el procesamiento del cacao, se saca la baba del cacao, se pone a secar, se pone a procesar, se hace la molienda, recién se genera la pasta. Ahí en decía Olimpia, tiene que descansar el cacao, la pasta, para recién procesar. Y luego incluso debe descansar para luego recién llevarlo a la tienda. No se lleva directo.
todas esas etapas son claves para el proceso, para el funcionamiento del negocio. Y se tiene que, justamente como complemento de inmediato, no hay que esperar mucho para preguntar cuáles son esas oportunidades para hacer actividades sostenibles. ¿Qué se hace con el residuo de la cáscara de cacao, de la cascarilla o del coco, con la baba, o con el residuo, la merma, ¿ya? Entonces, de inmediato se tiene que asociar alguna práctica sostenible en esta parte de la producción. Y en el rubro de las asociaciones claves estarán los proveedores y socios que ayudan a que este modelo funcione. Y aquí es clave elegir quiénes son. Entonces, las preguntas, esto es fácil, ¿verdad? El tema de las asociaciones clave o los aliados claves, se entiende, ¿no? Estoy segura que ustedes se recuerdan. ¿Quiénes irían acá? Aquí se menciona directamente proveedores. La Municipalidad Distrital Unión Ashánica será un aliado para los emprendedores, en el caso del que estamos viendo con Unión Ashánica. Sería una claro. La municipalidad La, sí. En la este caso municipalidad. en particular sí. ¿Por qué? Porque es el municipio el que los convoca, el que los llama, los trae a la capacitación, les pone el asesoramiento, hace el programa de incubación de empresas, hacemos esta capacitación para alistarnos para luego asesorarles. Aquí sí, pero en un municipio en el que el emprendedor no tiene el apoyo de esta municipalidad, de su municipalidad, el socio clave del municipio no es relevante. Por ¿ya? ejemplo, si la Cámara de Comercio. Por ejemplo, si la Cámara de Comercio, ¿ya? La Cámara de Comercio acompaña para realmente hacer marketing, hacer eventos, ayudar a vender, facilitar un local, poner asesores, sí. Pero si la Cámara de Comercio solo es para pedir la cuota de la membresía y no hay una retribución para que el negocio funcione, no es relevante, entonces no es clave. Entonces, sí puede estar afiliado, pero no es un socio clave. Los socios claves son aquellas organizaciones o personas que sí son determinantes. Aquí por eso están los proveedores, sobre todo de su materia prima o de su equipamiento o del recurso más importante del negocio. Aquí, esto lo separo un poquito, aquí no estarán, si es que no corresponde, la MUNI, no está. Las entidades financieras tampoco, porque las entidades financieras son ocasionales. A menos que Cámara de Comercio, municipio, entidad financiera u otra, sí apoye directamente a que el negocio funcione. Voy a poner un ejemplo aquí después, porque así sí es evidente. Aquí, Parualap y aquí la MUNI de Unión Ashánica. Sí son socios clave, por ejemplo, para este tipo de negocios a los cuales vamos a acompañar. La Cámara no participa, ni siquiera se asoma, no existe allá. Entidades financieras no, porque ellos no son sujeto de crédito, aun cuando quisieran. Por eso es que se postulan a Procompite, a Agroidea, se postulan a otras fuentes que no tienen esa exigencia de formalidad, que piden otro tipo de formalidad, porque no hay una opción ahí bancable o financiera a nivel de banco o microcrédito, por ejemplo. Entonces, las preguntas que los asesores podemos hacer es cómo son sus recursos críticos y cómo los gestionan de manera sostenible. La otra pregunta es cuáles son sus actividades principales y cómo pueden optimizarse para la sostenibilidad. Es decir, si rápidamente identificaste alto consumo de agua, alto consumo de energía, si ya identificaste que hay mucho residuo o que hay residuo que se puede reaprovechar de inmediato, considerar esto para una opción de sostenibilidad. Y con quién se asocian y cuáles son sus criterios y términos de sostenibilidad. Hay emprendimientos cuyos socios son los principales contaminadores del territorio o los que no tienen ningún límite a la hora de consumir energía o no tienen buenas prácticas respecto a las comunidades nativas. Entonces, no son aliados coherentes a la sostenibilidad. Sí, Lucía. Me viene a la memoria, estimada Celi. Sí, está bien. Primera vez que me pongo con esto de las asociaciones clave porque a veces hemos confundido y con el tema de emprendimientos. Yo recuerdo que he acompañado a
a grupos humanos con los capacitadores como CapLab, por ejemplo, Ajá. o con quienes yo empecé con el Colectivo Integral de Desarrollo. En aquel momento, pues los emprendedores pues les veían así como siendo dioses, ¿no? Ay, sí, con ellos voy a seguir adelante. Y eso está muy bien, porque claro, nosotros los capacitadores, yo en mi caso era especialista en marketing, por ejemplo. Entonces, me apoyaba en esa área. Y ahí yo ya no me incluía en el tema de producción porque me dejaba la especialización. Yo digo, asociaciones como camas, ¿no? Que les ayudan, les acompañan en sus planes de negocio, o sea, que les ayuden desde la idea hasta el final, que les ayuden en la asesoría técnica, tal vez. ¿Cómo los veríamos como acompañantes nada más? Porque no son asociaciones. De ellos no depende que el negocio, No, por más no que no, depende. No no depende. depende, pero si hay un programa, una ONG que tiene una actividad o un programa, una línea estratégica de acompañamiento empresarial o emprendimientos, sí son en la medida que los den el soporte real. Pero si no hay eso que sea real, que sea evidente, bueno, son aliados o colaboradores esporádicos. Un socio clave es aquel que sin ese socio mi negocio puede fracasar, puede Ok. fallar. Entonces, Me- si yo retiro de la lista a la Cámara, no le pasa nada al emprendimiento. Si yo retiro a un municipio que no me aporta nada, lo retiro, no pasa nada con mi emprendimiento. Si yo retiro a Paro Lab, no tengo programa de incubación. Sí me puedo restringir en el beneficio de la capacitación, de la asesoría. ¿Sí? Entonces, por descarte voy diciendo, ¿me aporta realmente? ¿Me ayuda a conseguir? ¿Me está ayudando de repente a tener clientes? ¿Me ha pasado el dato de un concurso? ¿Me está ayudando a la parte financiera? ¿Estoy haciendo cálculo? ¿Me ayuda con el tema de innovación? Sí. Si no es así, es parte del ecosistema, pero no es un socio clave. Por ejemplo, la SUNAT es necesaria. Registros públicos es necesario, pero no es un socio clave. Es parte de la reglamentación, de la normatividad que un emprendedor tiene que cumplir, pero no es un socio clave. No determina, ¿no? Ok, sí creo que nos queda claro. Sí, gracias. Entonces, las preguntas que podemos hacer, el último bloque, el tema de los costos incurridos para operar el modelo. Aquí hay que distinguir, para empezar, hay que ayudarlos a concretar cuáles son los costos fijos y variables. Para empezar, si podemos llegar a distinguir cuáles son gastos en la producción, o gastos y costos de producción, gastos y costos en el área administrativa, gastos o la parte de gestión, o gastos y costos en el área de marketing y ventas, si pudiera hasta llegar a ese nivel sería genial, pero por lo menos distinguir aquí costos fijos y variables para que este negocio funcione. Otra distinción que hay que hacer aquí es que si bien van a colocar eh, rubros importantes, por ejemplo, alquiler de local o mantenimiento o compra de maquinaria, etcétera, rápidamente tenemos que asociar de inmediato ese criterio de sostenibilidad. A ver, si yo voy a comprar una máquina, voy a poner el ejemplo, la señora Berta, que quiere hacer huevos orgánicos, ella quiere comprar madera reciclada para construir su balcón, porque es más barato, madera reciclada, de otra cosa. Entonces, ¿es una buena práctica? ¿No es una buena práctica? ¿Qué criterio le pondríamos? Bueno, ella lo necesita. A nivel de eficiencia de plata, de dinero, podría ser más económico. De inmediato pienso si esto va a ser para albergar a los animales, ¿será que esa madera puede tener algún bicho? ¿Puede estar contaminado con algo? Entonces hago hincapié en que esta compra no se haga o no se considere ya, a menos que verifique algo de esa calidad de madera, de esa sanidad. Porque el esfuerzo por querer barato puede terminar contaminando a la producción y generando un mayor pérdida. Otra, similar. Voy a preparar derivados de cacao y voy a comprar una secadora de cacao grande. Vamos a invertir 5,000, 7,000 soles, pero la voy a comprar a la otra asociación. Pero resulta que tecnológicamente ya existe una maquinaria, ¿sí? Ya existe, más eficiente, más
sólida, más tecnológicamente mejor, y el precio es un poco más alto, pero elijo comprar el modelo antiguo, ¿no? El modelo antiguo, porque está cerca, porque, de nuevo, si hacemos comparativas para eficiencia, desempeño, para rendimiento del propio equipo, tenemos que sopesar eso si va a convenir a nivel de sostenibilidad económica, social, ambiental para el negocio. El solo hecho de utilizar energía solar ya determina una buena práctica. O tener un microgenerador de energía eléctrica corriente a partir de un hidrogenerador, por ejemplo. O hacer manejo integrado de plagas o sanidad resiliente con prácticas agropecuarias o con prácticas culturales que sean amigables con el medio ambiente y que contribuyan a la recuperación del suelo, etcétera, etcétera. De eso en eso se apoya también los criterios en costos. Comparar qué tanto se requiere esfuerzo económico para pagar ese tipo de tecnología o práctica, para cubrir esa práctica. Digamos, si vamos a ir a las ferias y estoy programando y todos los meses a las ferias, entonces hay un rubro de ferias, ¿cierto? Sí, sí hay ferias. Pero ¿cómo es mi traslado? Mi traslado es primero en combi, luego en camión y ya una tercera, ¿no? Un taxi. En ninguno de los casos probablemente los servicios de transporte utilizarán gas o petróleo. Ninguno haya de ser sostenible. Entonces, ¿habrá alguna manera de buscar que mi traslado sea sostenible usando combustible menos contaminante? Me tocará buscar proveedores que tengan al menos unidades más nuevas o que tengan mejor desempeño, etcétera. Tipo esos criterios serán necesarios para considerar en esta área, ¿ya? Por eso hay algunas pautas para la pregunta. Entonces, si ya queremos ir más adelante y nuestros emprendedores son más capos, se esfuerzan más, podemos sí utilizar el Canvas sostenible, en el que se abordan ya costos socioambientales, temas de materias primas y energía, y la vida final o la vida útil del producto final que estamos haciendo nosotros. ¿Ya? Eso sería más completo. Por lo pronto es esto. Ahora, vamos a ver el tema de las KPIs y quiero hacerlo esto rápido porque quiero que practiquemos rapidísimo esto. En los KPIs, en inglés, Key Performance Indicators, son indicadores claves de rendimiento que permiten a los emprendedores medir el progreso de su negocio. A partir de eso, tomar decisiones estratégicas basadas en datos, no solo en la temporada, no solo en la moda, no solo en la tendencia. Hay que estar conscientes de eso. Todos los indicadores representan medidas o datos o métricas cuantificables que pueden reflejar el éxito o el fracaso de un negocio. Entonces, hay que ayudar a hacer esa identificación para encontrar oportunidades de mejora. No solamente es a nivel económico, sino también a nivel de propio desempeño y proceso. Aquí algunos ejemplos, y yo les voy a pedir, a ver, los que están acá, sobrevivientes, a ver, Anita, a ver, Jennifer, a ver, Anita, me ayudas con las ventas, Jennifer con el marketing, Cuculí con el retail, a ver, ¿quién más está? Lucía con el área de logística, Magda con el tema producción. ¿Quién más sigue? Omar, te voy a pedir que me ayudes a identificar algún indicador financiero. Y Sergio con indicadores en redes sociales. A ver, si es un indicador, ¿cómo diríamos que estamos yendo bien en las ventas? ¿Cómo Ya, determinamos? podría ser incremento en porcentaje de las ventas. Ya, Porcentaje. porcentaje de Ujú, ventas o incremento. Pero lo más ujú. simple también sería el número de productos o servicios vendidos, ¿no es cierto? En un mes, en una semana, en un batch, en una temporada, en una campaña, según la forma en que se genera el negocio. Buen punto, buen punto. Incluso podrías decir, hay mayor venta cuando puse el precio de 10 soles que cuando puse el precio de 8 soles. Entonces tú puedes distinguir a partir de eso esas diferencias. Esos son indicadores. Alguien que me ayude con el marketing digital. A ver, gracias Anita.
Sí, pues Hola, el Jenny. marketing digital podríamos poner en el caso de medir una campaña que se ha propuesto. Ajá, claro, pero mediante- dame algo concreto. Sí, podemos medir una campaña. ¿Cómo medirías esa campaña? A ver. bueno, sería en este caso, por Ajá, las ventas que se realizan, o sea, en la campaña tal, de ventas, ujú, algo. ya. Digamos, mm, digamos que el marketing digital fue que hicimos la promoción de nuestro chocolate, con el caso de Olimpia, en su propio Facebook y dijimos, voy a llegar a la feria tal y vengan, ¿no? Por decir. Habría que preguntar si el cliente que está comprando lo vino porque se enteró por redes sociales, por ejemplo. Mm. Podría ser. A Claro, ver si, generalmente en el tema de marketing digital, pues vemos el tema de Customer Relationship Management, o sea, ya, el CRM. el CRM. Ujú, Claro, para emprendedores pequeñitos, lógicamente no se les puede pedir todavía una website, ¿no? ajá, Pero sí, a futuro se les va creando, se les va orientando, de tal manera que ellos se van animando, como ustedes decían, por TikTok, por Facebook, por las cosas que sabemos manejar, ¿no? Hasta por el que sea mismo, accesible, claro. que sea accesible, claro. Ujú, Ahí es como medimos justamente, pero a veces no solamente es medir por la cantidad de consumidores que me ponen like, ¿no? ujú, No, porque no, de repente de los 100 solamente han ido 2 a comprarme, ¿no? exacto, Entonces, existe de repente por el tipo de contenido una serie de cosas bonitas que podemos trabajarlo y hacemos de que el mismo emprendedor se emocione y diga, wow, sí, con este contenido yo tengo que llegar a tener más claro. clientes. Ujú. Por ahí más o Y menos hoy, vamos haciendo. gracias, gracias, Lucía, tiene que ver exactamente con eso. Y buen punto también cuando nos decías el impacto de una campaña. Me estoy esforzando para el Día de la Madre, el Día del Padre o el aniversario del municipio y sé que van a venir. Me voy a alistar, voy a avisar que voy a preparar mi cartel, voy a preparar mi stand, voy a ir a la feria. Todo ese esfuerzo tiene costo. Y de todo ese costo, ¿cuánto estoy recogiendo de eh, revenue, de retorno? ¿Realmente lo estoy consiguiendo? A nivel de retail, es un ejemplo. Retail tendría que ver con las tiendas por departamentos o la distribución, la parte de comercialización, ¿no? Los Eh, supermercados, por ejemplo, mini ejemplo, mercados. exacto. Entonces diremos, a ver, ¿dónde, si yo coloco en el supermercado grande de mi ciudad, he colocado, no sé, 50 unidades de chocolate y en el mini market de una urbanización he colocado las mismas 50 unidades de chocolate? A ver, ¿dónde hay mayor rendimiento? ¿Dónde hay más ventas? ¿Cuál sale más? Porque no por el hecho que me vaya a Wong ya tengo asegurado. Ojo, a veces no resulta. Ese tipo de razonamientos y de mediciones hay que ayudar a distinguir dónde está mi público, inclusive, ¿no? A nivel de logística, perdón, alguien iba a hablar en logística. Y yo, Ah, así justo, me designabas. genial. Sí, bueno, en KPI, que es el Key Performance Indicator, como lo habías dicho, en Mm, el área logística, pues es una especie de métrica que nosotros podemos medirlo a través de los inventarios, por ejemplo. El inventario me ayuda muchísimo a saber cómo está la rotación de inventarios, ¿no? mm, La exactitud, de repente esa diferencia que tengo entre ese inventario que realmente estoy registrando y el inventario real. Es muy importante. Yo he pasado noches y noches, días y días preparando un inventario y nadie, desde que entramos al inventario, nadie sale. Pasamos 2 días claro, ahí encerrados y no a salimos. Pero verificarlo. esa es una anécdota que después otro día le comento. Y el tema de, otra forma de medir también es el tema de entregas a tiempo en transportes, ¿no? Mm, También puede ser el almacén, ni qué decir, o sea, ahí tenemos que ver un tiempo de ciclo, digamos, en el almacén, porque hay errores muchas veces, las unidades o pedidos que estamos preparando, cómo lo estamos recibiendo, también es una forma de medir. ujú, Lógicamente tiene que ver con los costos y los servicios al cliente que les estamos otorgando, ¿no? Porque exacto. muchas veces el cliente cree que es muy fácil mantener un almacén y no, ahí nos implica y nos recae en costos, ¿no? Y un Claro. costo. Ahora, hoy en día, por ejemplo, tenemos los famosos Uber, los famosos, a ver, Netflix, todas esas cosas ya son empresas que ya no necesitan los almacenes. Entonces, Mm. Pero que tienen poquito a otra poquito hay que ir. lógica, pero tienen Sí, otra lógica de logística, por decirlo, sí, ¿no? Su logística es efectivamente. distinta. Sí. Pero yéndonos al productor ya propiamente, Cedi,
Yo aquí, por ejemplo, en CDPAS, que es una ONG, he trabajado con productores de palta. Ustedes vieran cómo nos traen las paltas. Entonces, yo, ¿dónde los almaceno? Me los traen y me los ponen en el suelo. No, tiene que ser por lo menos si quieren unas canastillas, Claro, todo. Hay que ver en la forma, jabas, tienen la que ser calidad, limpias, por claro, tamaños uniformes. Claro, entonces, ok. el cliente consumidor quisiera que su producto, el que va a llegar a él, a sus manos para consumir, ¿no? Esté tratado como si fuera un bebé, ¿no? O sea, al bebé ni bien Dime, nace, ¿cuánto no lo voy a más tirar. productos alimenticios, ¿no? Que son perecibles y Oh, demás. Gracias, Lucía. ¿A quién le encargué el tema de la producción? A ver, Magda. A ver, Magda, abre tu micrófono, Magda, y cuéntame, ¿cómo podrías identificar indicadores para medir si estamos yendo bien en la producción? Magda, está tomando lonche. No te escucho. A ver, ¿cómo sería en este caso? En el tema producción estaríamos hablando el rendimiento por el volumen de materia prima, la mano de obra, las horas de trabajo que hace una persona A, que tiene X de experiencia, comparado con el desempeño de una persona B, que tiene 2X en experiencia, y así. El área productiva es un área rica también en poder identificar varios puntos de KPIs, porque no podemos basarnos en una única manera, siempre llevando a una mayor eficiencia en tiempo, en rendimiento, en productividad, incluso según sea el caso o la proyección del emprendimiento. ujú. A Si me nivel del permites, emprendimiento, ujú, sí, Lucía, se dice, importante también es saber el tema de la productividad de hora hombre, ¿no? hora Es hombre. algo de que todos los productores, así los más sencillos, siempre tienen que de alguna manera saber esto, ¿no? De la productividad por hora, es las unidades producidas por trabajador por hora, ¿no? Eso es importantísimo. Exacto. Y esas mediciones, por ejemplo, consumo, volumen de mermas inclusive, ¿no? Cuánta pérdida se tiene porque el operario A genera más pérdida que el operario B, por decir. Y uno va comparando hasta ese nivel de detalle. Entonces, el área de producción también puede establecerse diferentes KPIs para optimizar el desempeño. ¿Por qué un emprendedor debería considerar todos estos KPIs? Porque si no los puede identificar antes de arrancar el negocio, cuando le toque va a ser pues sufriendo, perdiendo lotes de producción, perdiendo tiempo, perdiendo clientes, haciendo sobrecostos, sobreprocesos, repetición de procesos que elevan los costos de producción de las empresas, ¿no? ¿Quién me iba a facilitar el tema de indicadores financieros? A ver, Omar o Sergio. Ok. El tema de los indicadores financieros tendrá que ver que cómo se financia el negocio, ¿no? La mayoría de emprendimientos nos financiamos con autofinanciamiento, pero cuando ya estamos en una incubadora o cuando ya estamos en un proyecto de la municipalidad o la ONG, etcétera, eventualmente recibimos fondos para empezar el negocio. Y esa sería una de las razones por las cuales arrancamos y tenemos la posibilidad de financiar. También está la capacidad de endeudamiento o la capacidad de pago que se puede tener desde el emprendimiento para pagar ese endeudamiento. Algunos emprendedores cuando arrancan, por naturaleza, no se pueden pedir prestado, no se puede. Se tiene que intermediar por familiares, amigos, etcétera, ¿no? Adelante, Omar. Muy No te... buenas noches, no sé si se escucha. Sí, adelante. Bien, solo quería comentar de una forma como para hacer una reflexión desde el punto de vista cuando justo tocaba una de las compañeras también de CAPLAC. Ujú. Hay jóvenes o personas que siempre lo ven a los capacitadores como si ellos ya lo van a llevar al éxito rotundo, ¿no? Y ponen todo de su parte. Sin embargo, hay dos cosas que he visto, ¿no? Desde mi punto de vista. Uno, de repente la inexperiencia del mismo guía Mm, que no logra hacerle dar
un FODA bien Mm, alimentado, un bien asesorado, y mm, el otro ya también es de que el mismo pequeño empresario tiene esas ilusiones de querer hacerlo, pero sin sumar la perseverancia, porque puede salir y puede ser digamos, un éxito, pero al final, después de medio año, desiste, y eso es lo mm, que también tenemos que ver y ujú, tomarlo en cuenta en un anote, que muchas veces se ha logrado eso, ¿no? Kaplan, por ejemplo, nos han dado unos libros muy bonitos, muy hermosos, mm, y nos dieron materiales muy buenos. Y así CEPRO y así varias mm. instituciones que he estado ahí, pues, participando Qué bueno. porque apoyaban a los empresarios. El Ujú. detalle era de que cada vez que nosotros entrábamos, siempre los nuevos tenían esa ilusión de que con eso era suficiente. O sea, uno asiste y ya es Ya estoy. garantizado ya el hecho que Sí, te sí, entiendo. que de Es, hecho va a salir a flote todo ujú, su negocio, ¿no? Entonces, hemos ganado, sí, hemos concursado todo, pero ese detalle nomás quisiese que lo tomen en cuenta, o puedan también ahí ustedes comentarnos para evitar eso, o ajá. qué hacer, porque como reitero, creo que a nosotros también nos pasaría, ¿no? Pensamos que esto va a ser un éxito y excelente, pero sucede de que sufriste un accidente o no sé, algún tema familiar, qué sé yo, y te desvincula y no puedes ejercer. Eso nomás Gracias. era. Gracias, Omar. Aunque no es el tema de un KPI, pero es determinante, es un buen punto. Yo quiero añadir aquí algo de lo que, si bien no hemos hablado, porque lo hemos considerado como tácito. Ahora, ¿a qué me refiero? De a los que son cifristas me van a seguir, de las características emprendedoras personales. Esto se determina en una primera etapa. ¿Y quién lo hace? Pues lo hace la propia municipalidad o el especialista del proyecto o del programa. Después viene el entrenamiento, ¿ya? Entrenamiento para emprendedores. Después. Y luego está la incubación. ¿A qué me refiero? La incubación de emprendimiento. Es decir, que no podemos hacer de frente todo esto que estamos trabajando si antes no hemos desarrollado las características emprendedoras de la. ¿Eso qué significa? Que un emprendedor un joven, un artesano, un productor, que no tiene sus CEPs por lo menos reconocidas a manera de autoconocimiento o autoevaluación, le va a costar llegar hasta este nivel. Solito se va a salir, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es el proceso que debemos seguir nosotros? Como programa, eso es un tip para cuando quieran hacer proyectos de emprendimiento. Primero tiene que haber un módulo para determinar cuáles son esas características emprendedoras personales de los emprendedores. Ese es el primer filtro. Aquellos que no tienen el filtro no tienen el perfil de ser emprendedores porque no tienen capacidad para definir objetivos, no son persistentes, tienen aversión al riesgo, tienen mucho miedo, son demasiado tímidos y no hablan con gente, les cuesta pedir ayuda, les da vergüenza vender. Son características que no son emprendedores. Ahora, muchos estarán en esa lista. Pues nuestra tarea como facilitadores sí es efectivamente estimular a aquellos reconozcan su debilidad, pero luego desarrollen esas características emprendedoras. Recién ahí empezamos a construir propiamente el negocio. Y luego, cuando hacemos incubación de emprendimientos, hacemos esto que nosotros estamos aprendiendo, de ayudarles a diagnosticar el emprendimiento y esto. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel financiero, retomando, habrá indicadores, como decíamos, de endeudamiento, de capacidad de pago, de cómo se financian y también de cómo el negocio per se genera dinero. Hay negocios cuyo emprendedor, ya que estamos hablando de característica emprendedora, le da vergüenza vender y no vende, no lo ofrece, no habla de los atributos de su producto, por lo tanto, hace un buen producto, pero no sabe, no es capaz de lograr hacer ventas.
y puede fallar. Entonces ahí sí habría una debilidad. ¿Cuál sería? La habilidad de vender está influenciando en la capacidad financiera del negocio y es una patita que tiene que corregir. ¿Quién me iba a hablar sobre indicadores en redes sociales? A ver, a ver, a ver, a ver. Es fácil eso, ¿ah? Los indicadores en redes sociales han evolucionado. Si ustedes se dan cuenta, Sergio, ¿quieres decir algo? Así es, Adelante. básicamente ahí tenemos, buenas noches con todos. Hola, Ahí, por Sergio. ejemplo, básicamente son los leads, ¿no? Los leads, Eso. ¿no? Que son los posibles clientes que podrían comprarnos. Y acá tenemos que considerar dos cosas, el tema de la señal, ¿no? Y el tema de la calidad de servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, estás ofreciendo un producto con tales características y le llegó el producto al cliente con esas características exactas, obviamente que no va a estar bien. Entonces Exacto. ahí tenemos ese problema y creo que esos 2 o 3 factores que he mencionado son muy importantes para la cuestión digital. Sí, es verdad, gracias, Sergio. Ahora, sí podemos decir que las redes sociales han evolucionado. Antes solo se podía medir likes, ¿no? Y estábamos felices con el like. Pero ahora Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads nos permiten tener una amplitud de indicadores en redes sociales. Ah, aquí está levantando la mano. ¿Quién fue primero? Creo que Cuculí. Adelante, Cuculí, luego Lucía. Ok. Buenas noches, Eri, buenas noches con Hola, todos. Sí, querida. les quería compartir yo ahí, ¿no? Algo que a mí me pasó, ¿no? En cuanto a indicadores de redes sociales, Mm, cuando estuvimos justamente apoyando a emprendedores, pero en este caso era pues de los que estaban alrededor del aeropuerto, ¿no? En el ujú, Callao. Entonces, uno de los indicadores que ayudó muchísimo, porque a veces ellos también hacen su campaña, ¿no? De venta, de sus pequeños negocios, era el tema de, por ejemplo, ellos hacen, si van a colocar una imagen en redes sociales o un video, ¿no? Dependiendo, algo que ayudaba a medir, ¿no? El resultado es saber al inicio cuántas ventas van a lograr, ¿no? Mediante digamos, esa imagen que han claro. colocado en redes sociales, ¿no? A cuántas personas van a llegar, cuánto van a vender al final y de alguna forma eso se puede controlar también, ¿no? Ujú, Solo eso claro. quería compartir. Gracias, Cuculí. Lucía. Sí, en realidad sí, lo que dicen todos los compañeros, los colegas, y especialmente lo que acabas de comentar, sí, es muy cierto. Estamos en todo el mundo de la cibernética, es una nueva generación, realmente nuevas etapas que nosotros tenemos. E inclusive, si vamos a encontrar personas, porque vamos a encontrar personas que son emprendedoras o que quieren ser, entrar en este camino del emprendimiento, pero ya son mayores, mayores, no, al contrario, motivarlos y decirles que la tecnología no muerde, no, no hay que tener miedo. Es No que hay me que ha tenerle pasado. miedo, eso. Y nos ha pasado yo misma, o sea, cuando yo iba a estar yo pues full computadora y todo eso, no, me hacía ayudar a hacer mis diapositivas todavía, recuerdo, Ajá, ¿no? Ya, pero ahora el KPI en redes sociales son métricas definitivamente claves, ¿no? Que nos van a permitir medir ese rendimiento de esas estrategias de manera digital. ¿En ujú, dónde? ¿En qué? Las plataformas que tú has mencionado, ¿no? El Facebook, el Instagram, el famoso TikTok el o el famoso famoso. o el LinkedIn. Es que la gente no cree mucho en el LinkedIn. El LinkedIn es una excelente herramienta. Pues, me va a permitir muchísimo saber cuáles son Claro. esos seguidores, quiénes me ven, pero real, ser honesta, no tampoco voy a poner mi foto de cuando tenía, pues no sé, 15 años, no sé, ¿no? Ahora, ese alcance puede ayudarnos muchísimo, el número total de personas únicas que han visto mi publicación, Ajá, de repente lo puedo hacer por el tema de impresiones, porque no todo tiene que ser necesariamente digital, puede haber mm, impresiones también, mantener eso con el número total de veces que se ha mostrado una publicación, aunque sea la misma persona, claro. se ve el crecimiento de los seguidores. Ahí vamos a entrar en otros temas, tal vez otro tipo de tecnicismos, como famosos las interacciones que nosotros le conocemos como engagement, Mm, ¿no? Ahí ya vemos el me gusta,
gusta, más comentarios, compartidos, todo eso se guarda, cuántos likes, el tráfico y conversión también es otra de las cosas muy importantes. Hay que tener mucho, mucho cuidado con el tema de la reputación y la percepción, porque el consumidor y el cliente es muy crítico, ¿no? Mm, Y lógicamente, pues ver la eficiencia. Publicaciones por semana o por mes, ¿qué cantidad de contenidos estamos generando? ¿Cuál cierto. es ese tiempo promedio de respuesta, el tiempo Uy, ahí promedio que tienes tardas un en montón. responder? Es tu especialidad excelente, Lucía. No, Es al verdad, es contrario. un campo amplísimo el que se abre cuando uno habla de redes sociales, porque para buena suerte nuestra, las redes sociales no se han quedado tal cual arrancaron hace 10 o 12 años. Facebook ya creo que va a cumplir 20 años. Ya está, ya no es una novedad, ya es una parte cotidiana. Entonces, la manera en el que usamos ha ido evolucionando también. Antes era muy personal, ahora hay fanpage y demás cosas. Y Ahora, ver, un emprendedor o así una emprendedora tiene que considerar todos estos, sí. Ahora, no lo va a considerar ya pues como una definitiva, pero tiene que empezar a reconocer con cuál se va a es. ir construyendo, ¿no? Y con cuál se entre empatía. La cuestión es no tenerle miedo. Y para eso vamos a estar nosotros, supuestamente. Claro. Gracias, Lucía. Ahora, sí hay que distinguir algo bien, bien importante en todo tipo de indicadores, que hay indicadores basura, disculpen la frase, hay indicadores que no sirven o que no nos necesitamos en el momento o en la etapa en la que está el emprendimiento. Por ejemplo, si yo todavía no vendo en las tiendas, en el market, en el supermercado, ¿yo por qué voy a exigirme a mí, como emprendedora, tener métricas de retail, por ejemplo? Obvio, tendré que ponerme métricas que soy capaz de ser generador y tener al menos una mínima información. Si todavía yo no hago distribución gigantesca, pues mi métrica va a ser básica, la que yo utilizo para mi propia distribución. Si todavía no uso un financiamiento grande y es todo autofinanciado, mis métricas estarán relacionadas a mi capacidad de financiamiento o de endeudamiento, capacidad de pago, etc. De nuevo, estarán en función del desarrollo del emprendimiento. Sin embargo, hay elementos que sí o sí se tienen que estar, ¿ya? ¿Quién lo decide? El propio emprendedor, porque va a saber a conciencia qué puede medir de su emprendimiento. Aquí es clave el trabajo del asesor de ayudarle a definir eso, porque no le vamos a empujar toda la lista de indicadores por cada rubro. Vamos a elegir uno o dos indicadores por cada área que sea realmente relevante. Eso es en el rubro de manejo general, midiendo el pulso del negocio. Pero cuando hablamos del tema de sostenibilidad, aquí es mucho más largo. Acá hay un ejemplo de qué otros KPI se puede hablar, ¿no? Costo de adquisición de clientes, lead de ventas, tasa de conversión, eso es para redes sociales. Promedio de transacciones, venta por producto y servicio, margen de beneficio por producto, ingresos versus pronóstico, pérdida mensual de clientes, Net Promoter Score, satisfacción y retención de los empleados, etcétera. Hay muchísimos. De hecho, hay un libro, voy a buscar porque lo tenía en PDF, de cómo generar indicadores para el negocio. Buenísimo. Vamos a buscar. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, como dijimos, aquí la inyección de sostenibilidad es obligatoria. En todo emprendimiento al cual impulsemos, el tema de sostenibilidad ya no es opcional. Entonces vamos a ver algunos indicadores ambientales que son métricas que rastrean y evalúan el impacto del emprendimiento en el medio ambiente, que son cruciales para demostrar la responsabilidad ecológica y la eficiencia de los recursos naturales. De los recursos, no naturales necesariamente. Vamos con el primer bloque. Aquí, reducción de emisiones. Si se dan cuenta y a la hora que lo leamos, se van a dar cuenta que estos son indicadores muy sofisticados, ¿ya? Pero por eso tendremos que escoger uno o dos elementos que sean rápidamente comprensibles para nuestros emprendedores. En la reducción de emisiones, todos los negocios generamos emisiones, CO2, por solo el hecho de respirar. Y nosotros si tenemos maquinaria que usa combustible, ya generamos hace rato CO2 contaminante y metales pesados, etc. Entonces, si aprendemos a tomar medidas para reconocer cuáles han sido las toneladas métricas de CO2 equivalentes, toda una metodología, porcentaje de reducción de emisiones en un periodo, es decir, en este periodo
como voy a empezar con mi primera maquinaria, voy a producir tanto de CO2, pero al cabo de un año voy a renovar mi equipamiento, voy a buscar un equipamiento más eficiente y voy a reducir el consumo de energía de fuentes no renovables versus las fuentes de energía renovables. Respecto del uso de recursos, era cuánto consumo de agua por unidad de producto o por servicio, cantidad de recursos, residuos generados por la unidad de producto o del servicio, cuál es el porcentaje de materiales reciclados o reutilizados en la producción o el empaque. Respecto a la gestión de los residuos, sería el porcentaje de residuos que son desviados al vertedero y la cantidad de residuos peligrosos generados en el emprendimiento y que tienen un tratamiento adecuado. Y por último, ¿qué impacto estoy generando en los ecosistemas locales? Aquí, por más que las artesanas digan, oh, yo saco esto del medio ambiente y no pasa nada, estamos haciendo cierto nivel de depredación. Entonces, ¿qué sería con ellas? ¿No? Hay que reconocer, mire, si yo no siembro las semillas y solamente me dedico a recolectar, aparentemente parece que no hago nada a la biodiversidad, pero si mi negocio tiene una proyección de crecer, probablemente sí estamos generando depredación del producto. Y uno dirá, pero apenas son artesanas, pero podría darse el caso. El uso de materias primas certificadas como sostenibles, ejemplo, la madera que viene con sello CFC, que son de formato de conservación de bosque, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos considerar aquí? Aquí, además de los indicadores anteriores que hemos conversado, los indicadores o KPIs ambientales son importantes porque va a evidenciar la responsabilidad del emprendimiento hacia el público, pero con sustento real, porque estaríamos cumpliendo regulaciones ambientales, optimizando costos a largo plazo y se estaría contribuyendo realmente a la conservación de nuestro planeta, a buscar un planeta más saludable. Entonces, las preguntas que como asesores podemos hacer es, ¿qué métricas ambientales son más relevantes para tu emprendimiento? Si hago chocolates, será la generación de residuos de baba. Imagínate, cuando hacemos el secado del café, del cacao, se genera mucho microorganismo y podría haber niveles de contaminación muy grandes. Y eso nadie lo dice, simplemente comemos el chocolate y ya. Ojo, ahí podríamos tener un indicador. ¿Cómo pueden comenzar a medir y mejorar su desempeño? El primer paso es reconocerlo. Es decir, yo voy a hacer licores, yo voy a hacer artesanía, yo voy a hacer la kushuma, voy a hacer el zarato, que es el bolso de algodón, las semillas, o voy a utilizar mostacillas que son de plástico para hacer los collares y las bisuterías. Voy a extraer las plumitas que son de las aves. ¿Cómo puedo mejorar mi desempeño? O voy a mejorar mi nivel de impacto para que no sea tan fuerte. Y no me quiero comparar pero yo no hago nada y la minera sí lo hace. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es que nosotros tenemos que tener nuestra propia medición para superar de manera eficiente nuestro impacto. Esa será la mejor manera. ¿Ya? Vamos ahora por el lado de los KPI sociales. Los KPI sociales ayudan a rastrear y evaluar el emprendimiento según afecte a las personas, incluyendo a sus empleados, a los clientes, a la comunidad y a otros stakeholders, socios. Y van a reflejar el compromiso que tiene el emprendimiento con la equidad, la justicia y el bienestar, no solo dentro de la empresa, sino hacia afuera. Entonces, ahora hay un grupo de indicadores que sería relacionado a la creación de empleo digno. Hablamos del número de empleos creados, directos, indirectos, número de empleos bajo contrato o bajo beneficio o por despacho, etc. Algunos niveles de brecha salarial. Como emprendimientos, muchas veces ni ellos se pagan. Entonces, aquí hay algo determinante que abordar. Ellos, como emprendedores, deberán asignarse al menos una dieta, un porcentaje de su trabajo para recibir como honorario, como sueldo, por ejemplo. A nivel de impacto en la comunidad, hablaremos del número de horas que sus colaboradores, sus empleados o ellos mismos hacen de voluntariado para afuera, para la sociedad. Podrían ellos eventualmente destinar una parte de su tiempo, de su trabajo o de sus ganancias para apoyar proyectos comunitarios, generar un impacto en la calidad de vida de la comunidad, como ayudar en alguna faena,
participar en el acceso de agua o hacer una campaña pro salud, etcétera, etcétera. La salud y seguridad debe ser considerada como un área importante, porque podríamos predecir qué tanto riesgo hay en el puesto laboral 1, puesto laboral 2, 3 de la línea de producción. Podríamos esperar algún nivel de accidentes laborales o tasas de ausentismo y establecer algunos programas de bienestar o consideración. Tal vez no un programa completo, pero sí prácticas que puedan dar la sostenibilidad social, digamos, ¿no? Y las relaciones con los clientes tienen que ver con el índice de satisfacción. Uno dijera, no, pero impacto social es que la gente pobre, los niños, los vulnerables, no. Una de las líneas claves de estos indicadores sociales están directamente relacionadas con los clientes. Aquí las encuestas de satisfacción, sea de la forma que se apliquen, son determinantes, porque además generan información que ayudará al negocio a recoger feedback, información sobre críticas, sobre felicitaciones, sobre deficiencias, sobre demoras en la entrega del producto o del servicio. Y se tendrá que establecer mecanismos para retroalimentar y dar solución efectiva a esas necesidades. Es importante esto sí porque desde el inicio el emprendimiento tiene que incluir estos elementos. Pareciera muy exigente, pero no lo es, mis estimados, no lo es, porque queremos estimular la creación de negocios realmente que tenga una imagen diferente, no lo clásico, no lo informal, no hacia lo bruto hacer las cosas, porque la reputación de los emprendedores se construye desde que arrancan, con el objeto de incluso de que sean un espacio atractivo para atraer talento, gente que quiera sumarse a esa iniciativa, que quiera sumarse al emprendimiento de las artesanas, del chocolate, del masato, de las producciones de huevo, etcétera, y otras, obviamente, ¿no? Entonces, como asesores podemos preguntar cómo define su emprendimiento, su responsabilidad social, qué hace. Si no hay ninguna intervención en el primero, segundo y tercer bloque, mínimamente tiene que haber en ese cuarto relacionado con los clientes, mínimamente. ¿Qué métricas se pueden utilizar para demostrar su impacto positivo con las personas? Entonces, como dije, no tiene que ser todos, pero podemos escoger uno o dos. Y finalmente, a nivel de la gobernanza, así como gestiono de manera ética nuestro desempeño empresarial. Aquí tendremos otra vez 4 bloques, ¿no? Ética empresarial y transparencia, porque se espera que haya una existencia y cumplimiento de un código mínimo de ética. Los emprendedores, cuando arrancan, a veces arrancan por puro entusiasmo, a veces no firman pactos o acuerdos entre socios, simplemente se juntan, ¿no? Digamos, ahora nos juntamos a ver, Lucía y yo, para hacer un emprendimiento, porque somos amigas y punto. Pero hay que estimular a los jóvenes, a los emprendedores, a firmar pactos y acuerdos en donde se transparente los niveles de compromiso reales. Si voy a contratar a un proveedor de la harina, de plátano o la vecina, no tengo que hacer un contrato de 15 hojas, pero un pacto pequeño que les ayude a tener claridad cómo quiero el producto, qué tipo de producto, cuánto voy a pagar, si me voy a demorar, cómo voy a demorar, y ese tipo de prácticas. Aquí hay que considerar esas cosas. También el tema de la rendición de cuentas, sobre todo cuando son más de un emprendedor en el equipo de emprendimiento. A veces se juntan un hermano mayor y le jala a los hermanos pequeños o los menores. Y no está mal eso, claro que no. Pero si no hay transparencia, porque el hermano mayor no rinde cuentas, los hermanos menores, como cualquier otra organización, tendrá dudas, tendrá sospechas, y en lugar de construir un emprendimiento más sólido, podemos caer en degenerar una relación familiar y permitir el caos, permitir el desorden, es un riesgo que no podemos dejar pasar porque eso es determinante, la claridad, la transparencia, la frecuencia en los informes, en demostrar, en al menos sentarse a hacer sus reuniones internamente para decir estamos avanzando, así nos está yendo, es importante. En el cumplimiento normativo, eso dependerá del tipo de negocio. Si son alimenticios, si los productos son alimenticios o son servicios, cada rubro tiene su propia normatividad, ¿no? Ojalá
arranquemos o estimulemos a hablar de desempeños como casa, buenas prácticas de manipulación, etcétera. Pero si no se logra, al menos algunos criterios base. Y la relación con los inversores. Recuerden que muchos emprendedores solo se juntan o se estimulan para ir a ganar la plata, ¿ya? Y simplemente ese es su interés. Y aquí queremos estimular a que como asesores debemos orientar a que el emprendedor es un ente responsable en la sociedad y tiene que saber quién le está dando el dinero, con qué condiciones le está dando el dinero. Eso implica todo lo anterior, de hacer rendiciones, hacer informes. Cuando los emprendedores, bajo nuestro asesoramiento, postulan a Turismo Emprende, postulan a Procompite, postulan a Agroideas, creo que dentro de poco se va a lanzar una nueva etapa de los PENIPA, de artesanía y tantos otros concursos que hay. El interés no puede ser solo monetario porque quiero la plata. Tiene que haber una estrategia concreta de cómo me voy a relacionar con ese fondo que me va a dedicar el dinero. Tengo que entender las reglas claras por las cuales me dan el dinero. Cómo voy a rendir sobre los gastos, con qué objetivos se hacen esos gastos, esas compras. Hay fondos cuya finalidad tiene un peso más grande en la innovación, por ejemplo, y van a financiar productos novedosos. La señora que produce huevos y artesanía no lo va a necesitar o no va a ser capaz de proponer una innovación. Entonces es incoherente en buscar ese tipo de relacionamiento. Pero sí puede postularse un Procompite, un Turismo Emprende o a agronegocios o agroideas, mejor dicho. Ahí sí, pero tiene que saber qué me van a financiar y cómo me voy a relacionar con estos fondos. Si ya vamos a un paso más adelante y en lugar de emprendimientos de base de innovación incremental, como los que hemos visto ahora, en lugar de eso vamos a hacer startups. Ellos, en cambio, van a recibir inversión ángel y no es poco. Van a recibir inversión de 100.000, 50.000, 200.000, a veces hasta 1 millón, dependiendo de a qué fondo se postulan. Lo mismo, esa comunicación, ese relacionamiento con el inversor no es como que alguien me regala la plata y punto, porque prácticamente ese fondo viene a invertir junto contigo y espera recibir ganancias. Es decir, que a partir de esa ganancia tú tienes que retribuir, incluso compartir las ganancias con el inversor. Y ese tipo de condiciones son importantes en el área de gobernanza. Entonces, para hacer un resumen, ¿cómo terminamos haciendo? ¿Por qué es importante? Porque si queremos atraer inversores, sea municipal, sea de los proyectos, de los fondos, tenemos que tener clarísimamente cuáles son nuestras condiciones como idea, como modelo de negocios y finalmente cómo nos ven hacia afuera, que somos considerados utilizando nuestros KPIs sociales, ambientales y de gobernanza. Las preguntas que podemos hacerles serían, ¿cómo asegura su emprendimiento la integridad ética en todas sus operaciones? ¿Qué valores vas a compartir o vas a destacar? ¿Qué mecanismos de gobernanza tienen o se proyectan implementarlos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, primero a nivel interno y luego a nivel público, según sea su caso? Al inicio, todo esto puede parecer abrumador, pero los asesores tenemos que tener la responsabilidad de orientar a los emprendedores a que al menos lo conozcan, según sus tipos de negocio, según la evolución o la edad o la etapa de sus emprendimientos. ¿Estamos? Hasta aquí comentarios, mis estimados. Odo, adelante, Sergio. Oh, bueno, es interesante lo que comentas, pero en la realidad no es así. Mira, por ejemplo, aquí en Cajamarca, en el tema del turismo emprende, prácticamente todos los que ganaron esos concursos lo utilizaron en su gran mayoría para resolver sus problemas. La Para sus pregunta es, emergencias, ¿no? sí, y eso es lo malo, porque la siguiente nuevamente te buscan, es más, ni siquiera te pagan el asesoramiento. Ojo. Y eso es lo malo de trabajar con un microempresario. Lastimosamente, lo tengo que decir así porque es la realidad. Es la realidad. ¿No? Entonces, encima que los orientan, los asesoras,
hasta incluso les has hecho el trabajo, reciben el dinero y ya no lo ves por lo menos cuando ya no tienen plata, ¿no? Entonces, esa es una dificultad que pasó con el turismo emprende en en estos 3 últimos años. Y de verdad que Ahora, la última persona que nuevamente me buscó para hacer el tema, simplemente lo mandé por un tubo, porque yo le dije, oye, tú eres un ratero. Entonces, no es así, porque encima tú no pagaste mi servicio. Me dijiste que me ibas a pagar ni bien tengas los fondos. el proyecto, ¿no? Pero jamás. Es más, ya no me habla. Mm, Entonces, creo que ahí la parte ética de este microemprendedor o microempresario, como se le pueda denominar, se tiene que trabajar bastante el aspecto ético y como sí, dijiste hace un momento, no solamente basarse en el tema de ganar el dinero, sino en todo lo que está detrás de todos esos conceptos que has mencionado. mm. Ese sería mi aporte, Cedi. Muchas gracias, Sergio, gracias. Eso efectivamente pasa. Y justo porque sucede, es que tenemos que abordarlo. Tendremos que separar un momento, ojalá una sesión entera, y si no es así, al menos una pequeña conversación con los emprendedores para hacer notar que estos elementos son características de un emprendedor o un equipo de emprendimientos responsable, que está orientado a la sostenibilidad. Aquellos que digan, yo no quiero, no me interesa, a mí no me importa, etcétera, de forma natural se están sesgando, se están separando de la línea que queremos orientar. Y podemos quedarnos en el riesgo de que no hay nadie a quien orientar. Bueno, es mejor no tener a nadie porque no quieren, ojo, a trabajar con personas que no tienen responsabilidad, que no la tienen con su propio negocio y los impactos que se generan dentro de su negocio para con la sociedad, para con el medio ambiente, es muy difícil hacer realmente emprendimientos de talla importante, de talla ética, ¿no? Adelante, Lucía. Sí, bueno, interesantísimo, no puedo negar. Esta clase ha sido fabulosa. Gracias, de verdad, Seri. Ha Encantada. sido muy, muy importante porque nos ayuda a aterrizar un poquito, ¿no? En los diferentes factores y herramientas que nosotros podemos tener. A veces nosotros como emprendedores, pues a veces somos muy teóricos nada más, pero Mm, y cuando realmente debemos de hacerle un acompañamiento, no, yo soy coach, por ejemplo, ¿no? Y cuando yo digo como coaching, ¿cómo te encuentro y hacia dónde quieres llegar? No es que claro. yo te voy a decir qué hacer al 100%, pero sí, está muy bonito, está más que bonito, está muy interesante y sobre todo veo que sí podemos poner en práctica no solamente los famosos KPI que al comienzo creo que la gran mayoría estaba un poquito más relacionada como eran los de ventas, marketing digital, retail, logística, producción, financieros y redes sociales, que son los que Lo usualmente, a genérico, veces si lo te das cuenta, general. los utilizamos y los emprendedores lo hacen, solo que ellos no se dan cuenta. Pero estos que acabas de mencionar a nivel ambiental, teniendo en cuenta los valores, a nivel social, a nivel gobernanza, wow, esto sí ya va a un nivel totalmente distinto. O sea, es más, yo diría que no, como dices, ¿no? Y te tomo la palabra, no tiene que ser el 100%, pero por lo menos ir poquito a poquito, ir aplicando alguno de ellos siempre en comunicación, sin asustar al emprendedor o emprendedora, y decirle pues que todo en la vida tiene una solución, o sea, Ujú, nos podremos caer, pero hay que ayudarlos a levantarse. Yo exacto. creo que es hermosísimo, gracias, de verdad que Muchas sí. gracias. Gracias, Lucía. Y bueno, es esto que queremos estimar, impulsar desde nuestro papel como asesores de emprendimiento, ¿ya? Eh, Después de esta presentación, yo les voy a pasar. Lo que sí quisiera es que podamos realmente llevar a la práctica, ¿ya? Y para eso vamos a tomarnos una sesión adicional. Yo quiero explicar aquí, permiten 2 minutos más. eh,
ante la necesidad de ser más profundo y nuestro compromiso con los asesores, quiero plantearles, a los que al menos están aquí presentes, si estarían dispuestos a recibir 2 sesiones más de las programadas. No hay ningún cambio en el tema de la inscripción que ya les he pasado, simplemente su disposición. Eso implica que estaríamos 3 fechas más. ¿Por qué? Porque nos falta una de marketing y todavía habrían 2 temas, una de storytelling y una de aplicación de esta misma de KPI, de sostenibilidad. Pregunto, ¿estarían dispuestos, estarían en acuerdo de recibir esas 2 sesiones adicionales? Es decir, el día martes sería aparentemente hasta el momento la última. Hoy día es no, hoy día estamos haciendo el 5.º tema, ¿sí? El quinto. Nos falta el de marketing, ¿ya? Pero hay 2 temas adicionales. Uno de ellos es storytelling, que nos viene a hablar justamente Abel Martínez de la incubadora de empresas de la Universidad de Quegua, ¿ya? Y hay un tema adicional. Entonces, yo sé que esto se está ampliando más allá de lo programado, porque habíamos que terminar la semana pasada, pero nos agarró Semana Santa. Hoy día yo no le quise suspender 1 de mayo y una fecha que fue muy complicado para mí. Entonces, sé que esto va a pasar más allá de la agenda programada, pero planteo si están de acuerdo, si quisieran, porque también es tiempo de ustedes, ¿no? No los quiero saturar. Por mí no hay problema porque sé que van a ser totalmente bondades y esas bondades así nomás no las vamos a recibir. Gracias, Edi, por organizar esto. Y ya entiendo que por mí no hay problema, materia Ya, dispuesta. No sé qué dirán gracias. mis Jennifer compañeros. dice que sí, Anita también. Alguien más, creo que vi a Odo poner un like. Yo también estoy de acuerdo. Ok, Sergio, gracias. Yo también estoy de acuerdo. Sergio también. Sí. Genial, genial, gracias. Entonces, voy a confirmarlo en el grupo y estaremos avisándoles para que todos se programen, amplifiquemos estas semanas y por supuesto recibamos más capacitación en este curso básico de asesores de emprendimiento. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el martes, ¿sí? Con la parte práctica de esta sesión. Con la parte práctica de esta sesión. ¿De acuerdo? Muy buenas noches, amigos. Nos vemos. Chao, Omar. Chao, Odo. Jennifer, Cuculí y a todos. Anita. Buenas noches. Muchas gracias. Daisy. Chao, chao. Ya, Sergio. Hasta la próxima. ya nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, chao.